Jóvenes, aquí como ustedes están viendo, ya tenemos los datos para trabajar. Esta semana, como ya les he estado haciendo ver aquí, vamos a trabajar con lo que son las tablas dinámicas. Y aquí, por ende, vamos a trabajar con el origen de datos para una tabla, cómo crear la tabla dinámica, qué tipo de campos existen en las tablas dinámicas, cómo lo debemos modificar, el filtrado también de algunos datos en la tabla dinámica y mostrar los valores de cálculo, ¿no? Es lo principal para poder realizar una tabla dinámica. Entonces regresamos y vamos a empezar a trabajarlo. Ese tipo de datos nosotros ya tenemos que tenerlo, ¿no? En este caso ya ustedes ya les he enviado ahí, ya lo tienen, la base de datos, por decirlo así, todo lo que está aquí, ya esa es la base de datos. Entonces, para trabajar una tabla dinámica ustedes deben siempre visualizar bien, ¿no? Los datos, que estén perfectos, estén ordenados y no debe haber espacios en blanco en los encabezados, por ejemplo aquí. Ya, entonces después de que ustedes visualizan y empiezan a hacer la tabla dinámica, entonces lo que hacen es seleccionar todos los datos, ya, seleccionan todos los datos ustedes. Seleccionamos los datos para realizar la tabla dinámica y en este caso nos vamos a la parte superior. No se olviden que aquí tenemos las pestañas que podemos trabajar. Entonces aquí dice insertar, nos vamos a insertar y aquí dice tablas dinámicas recomendadas o tabla dinámica. En este caso, como nosotros estamos trabajando solo la tabla dinámica, no estamos trabajando tablas dinámicas recomendadas, entonces hacemos clic en tabla dinámica. Luego nos va a seleccionar en todo el rango de la tabla que vamos a trabajar, ¿no? Una vez que nos selecciona todo el rango de la tabla que vamos a trabajar, entonces nosotros aquí, miren, dice de dónde nos está seleccionando. Para esto era el dólar, ¿se acuerdan? Entonces A1 hasta la H29, A1 que está aquí, A1 y H29 que está aquí. Entonces ya así nosotros vamos trabajando. Y luego acá nos dice en hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. Entonces, como nosotros estamos haciendo recién y para acostumbrarnos a trabajar en nuevas hojas dentro del libro de cálculo, entonces ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nueva hoja y aceptamos. Dejamos aquí por defecto. Si en caso ustedes quisieran que se vaya a una nueva hoja externa, entonces ustedes pueden hacer aquí hoja de cálculo externa y seleccionar la hoja. No se olviden que todo el documento es libro, se llama libro de cálculo y las hojas son estos, por ejemplo sesión 5, esta es una hoja, sesión 6 una hoja, ¿no? Entonces aceptamos y nos va a aparecer de esta forma. Listo, aquí está la tabla dinámica para empezar a trabajar, ¿no? Una vez que nos sale aquí, ustedes pueden colocar los datos que deseen, como nos decía ahí, ¿no? Entonces ya una tabla dinámica nos sirve también para trabajar algo similar a los subtotales, pero esto ya es para trabajar bastante datos, ¿no? Pero ya tenemos lo que es esta parte que estamos viendo aquí, que ya creamos la tabla. Luego los tipos de tabla de campos, aquí tenemos, vamos a ir viendo. Por ejemplo aquí, nosotros de repente ustedes quieren hacer por piso, por estado, apellidos y nombres, depende de lo que ustedes quieran. Solamente seleccionamos aquí, por ejemplo, yo quiero que filtre por piso, ¿no? Entonces solamente selecciono la parte que dice piso y se me va a ubicar dentro, por ejemplo, de valores, suma, pero yo no quiero que sume, yo quiero que esté en filas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Clic sostenido y pongo aquí, ¿no? Entonces ahí me sale etiqueta de fila, pero ustedes saben que aquí es el piso, ¿no? Siempre me va a salir aquí. Ustedes pueden colocar un nombre que deseen, o también este mismo yo no quiero que me salga ahí, sino quiero que me salga en columnas. Selecciono y pongo columnas y me va a salir hacia la derecha. Ahora, de repente también quiero estado, entonces de repente estado quiero aquí, ¿no? Entonces ahí me sale estado, cuánto sí, no. Entonces en este lado ya me está saliendo el estado que yo quiera. Ese es el tipo de datos que ustedes quieran, pero ya lo tenemos aquí,
¿no? Aquí están lo que queremos seleccionar. Y si ustedes no quieren otra vez tenerlo estos datos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente hacer clic y va a deseleccionar del lado de la tabla dinámica. Por ejemplo, yo quiero que filtre por edad si desean, o por apellidos o nombres, o por estado. Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan aquí y ponen el filtro, ¿no? Entonces aquí estado, todos los estados, sí, o solamente puedo colocar sí, todos los sí o todos los no y aceptar. Entonces ahí me va a filtrar solamente los no, o si no dejarlo todos, seleccionamos los elementos y aceptamos. Y eso depende de cada uno cómo lo vayamos trabajando o lo que nos vayan pidiendo. Entonces por ahora ustedes trabajen lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí apellidos. Tenemos aquí esta columna, por ejemplo, no quiero tenerlo, lo que hago es sacarlo y solamente me quedo con apellidos, ¿ya? Apellidos, como habíamos trabajado, y el estado. Entonces yo lo puedo poner en columnas o también en valores o en el pago, ¿no? Por ejemplo aquí, o ponerlo en columnas o en valores. Entonces ahí me dice cuenta de estado. ¿Cuántos son? 28. Todos pertenecientes al 1. Ahora, si es que en caso ustedes quisieran, por ejemplo, cambiar otra vez, por ejemplo, que esté en filtros por estado o filtros por columnas, o poner, por ejemplo, apellidos por columnas, le van a salir hacia la derecha, en las columnas, por ejemplo, la C, D, E, F, G, H, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden ir trabajando. Por ejemplo, aquí me está diciendo que me cuente el estado. Tengo que verificar en la sesión aquí cuánto es. Estado sí, dice cuántos son con sí, me está contando, ¿no? Ahí tengo. Y aquí me está diciendo que va 1, 1, 1 y al final me está contando cuánto es el total general, 28. Pero por ejemplo yo puedo ponerlo el estado aquí mismo también, ¿no? Entonces me va a salir así. Y luego puedo filtrar solamente, por ejemplo, en caso de aquí, por ejemplo, no está filtrando todos los datos, ¿no? Entonces, y aquí me está apareciendo, por ejemplo, Alvarado, no, sí, no. Pero, por ejemplo, el estado yo puedo cambiarlo en filtros también. Y me va a filtrar en la parte superior, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden ir, depende de lo que vayan haciendo, les va a ir ahí contando. Por ejemplo, en este caso acá todos los nos o todos los sí, ¿no? Vamos a filtrar solamente con sí y aceptamos. Entonces aquí solamente estas son todas las personas que tienen el estado sí. ¿Qué estado? Me van a decir aquí, ¿no? Piso, estado. ¿Estado de qué? ¿No? Puede ser que hayan estado que están en el bus y otros que no llegaron, ¿no? Si nos dice un estado, mayormente se refiere a que puede ser que haya viajado o no haya viajado. Como se trata de lo que es de viaje o de transporte, entonces aquí nos está diciendo que el estado, por ejemplo, Asto Lavado sí está presente, ¿no? En el caso de Muñoz Flores no viajó. Y de qué piso le pertenecía, en el piso 2, pero no logró viajar, ¿no? Entonces ese es el estado, si viajó o no viajó. O otro tipo de estado también puede ser, puede haber otro estado, jóvenes, como por ejemplo colocar soltera, casada, pero eso ya dependerá de la empresa, ¿no? De que se pueda calificar de esa forma. Entonces aquí lo importante es que ustedes filtren los datos, y aquí, como se dan cuenta, entonces lo trabajamos así, tal como lo hemos venido haciendo aquí, ¿no? Modificamos los datos. Cuando ustedes deseen pueden modificar los datos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Estas son las personas que tienen el estado de sí, es decir, que sí viajaron. Y estas de acá, entonces yo solamente ahora quiero saber cuáles son las personas que no viajaron. Entonces selecciono solo el no y acepto. Entonces, ¿quiénes son? Allá, Alvarado, Carranza, Muñoz, Nontol. Entonces, esas son las personas que no viajaron, ¿no? Personas que no viajaron. Ahora, eso solamente es un tipo de datos, como decíamos acá, ¿no? Este es tipo de campos de una tabla. Ese es el tipo de campo. Nosotros hemos escogido dos tipos de campos, filas y columnas.
Puedo escoger también los valores, ¿no? Ese es otro. Ahora yo, por ejemplo, deselecciono aquí estado y me desaparece de la columna y yo puedo poner, por ejemplo, aquí pago, ¿no? Como aquí me está diciendo que puedo modificar o añadir o eliminar el tipo de campo o columna de datos origen. Entonces es lo que yo puedo realizar. Entonces eso es lo que puedo hacer aquí, lo puedo hacer con pago. Ahora el pago yo lo puedo hacer que sume o también que me cuente, ¿no? ¿Se acuerdan que podía yo calificar eso? Pero por ahora lo pongo ahí suma, que me va a sumar. Entonces la suma de pago me va a salir aquí, ya saben, 2040. Pero de repente yo solamente quiero filtrar algunos, aquí también yo puedo poner el filtro, ¿no? Colocar el filtro para que me vaya sumando. En este caso, por ejemplo, yo he puesto aquí, está el filtro automático por nombres, ¿no? Y aquí está la suma del pago total. Ahora, pero aquí yo puedo cambiar el valor, como me dice aquí, puedo cambiar el valor filtrando y mostrando las tablas dinámicas. Entonces, en esta forma vamos a ir aquí y podemos no decir que se sume, sino que se realice el conteo. Entonces aquí nosotros modificamos y cambiamos la configuración del campo de valor. Y acá quiero que salga de repente el promedio, cuenta, máximo, mínimo producto. Si ustedes dicen cuenta solamente va a contar, pues, ¿no? Entonces aceptamos. Y ahí solamente me está contando. ¿Cuántos han pagado? Todos son 28. Ahora, pero como yo quiero, como les había mencionado, ustedes quieren ahí que filtre, por ejemplo, también el pago y se siga sumando, entonces otra vez volvemos a la configuración y seleccionamos la suma y aceptamos. Entonces ahí nos va a ir sumando el total general de cuántos pagaron. Y luego también podemos agregar uno más en columnas. No solamente el pago, yo puedo agregar también de repente la edad que tienen las personas. Pero eso ya no lo voy a poner como suma, ¿no? Voy a ponerlo aquí como edad. Y me va a aparecer de esta forma, ¿no? De 17, aquí cuántos pagaron, solamente hay 120, 18 de 60, de 18 años, de 19 pagaron aquí, aquí. Entonces miren cómo me va seleccionando, ¿no? De acuerdo a eso ustedes pueden ir cambiando aquí y para que se visualice de esta forma. Hay diferentes formas que lo pueden ir visualizando una tabla dinámica. Mayormente, como siempre les digo, se trabaja con un grupo de datos extensos, ¿no? Cuando yo quiero hacer reportes, cuando yo quiero hacer ese tipo de trabajos, entonces yo lo realizo de esta forma. Las tablas dinámicas me sirven bastante para poder filtrar datos. Entonces de esa manera ustedes pueden ir y también pueden arrastrar a filtro, ¿no? Y ir trabajando de esa forma. Y luego otra vez volvemos a revisar lo que es nuestros datos y qué es posible que nos pidan, ¿no? De repente número de asientos, número de tickets, pagos totales, pero siempre la hoja dinámica, por ejemplo, si yo desaparezco esta parte de lo que me han pedido, va a desaparecer, ¿no? Y otra vez me queda en blanco. Entonces de esa forma ustedes pueden ir trabajando, no solamente trabajar lo que está aquí, ¿no? Trabajar otros datos o otros que ustedes les estén pidiendo. Por ejemplo, me están pidiendo ya en este caso solamente de repente edades y sexos. Entonces otra vez vuelvo a seleccionar aquí la edad y otra vez el sexo, ¿no? Y entonces aquí me está sumando, acá me está sumando edades, pero yo no quiero suma, sino que quiero conteo. Otra vez configuración de campo, cuenta, acepto. En caso del sexo ya femenino, entonces me está contando aquí automáticamente. Miren, femeninos hay 18 y masculinos 10. Entonces mira lo importante que es trabajar con lo que es tablas dinámicas. Como anteriormente los subtotales también, ¿no? Es importante trabajar subtotales. Por eso depende de cómo ustedes se adecúen al trabajo. Por ejemplo, aquí ya me cuenta automáticamente, lo puedo trabajar de esta forma, ¿verdad? Y elegir los datos que yo desee de la tabla original, de la base de datos.
Entonces esta sesión, jóvenes, mayormente es para trabajar este tipo de datos y el grupo de datos. Ahora vamos a verificar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para que ustedes no queden con la duda. Aquí tenemos que terminar haciendo toda esta parte y al final debemos, ¿no?, generar a ver, vamos a terminar viendo aquí, ¿no? Esto es lo que terminarían ustedes haciendo al final para la tarea. Sería esto de aquí, ¿no? Los porcentajes también de que se pueda ustedes sacar. A ver, vamos a visualizar cuál es lo que ustedes tienen que hacer para poder también realizarlo antes de pasar. Ya, solamente ustedes, bueno, van a hacer esto, ¿no? Lo que es etiqueta de filas y suma de pagos. Entonces, primero, jóvenes, ¿qué es lo que tienen que ustedes elegir aquí? Es nombres. Entonces vamos a elegir aquí los nombres. Y de esa forma ya trabajaríamos la sesión de esta semana, ¿no? Entonces ustedes ya lo pueden realizar y ya podemos trabajar de esta forma. Ya ver, aquí lo vamos a estar viendo. Dice etiqueta de filas y vamos a colocarlo, ¿no? Para que ustedes también ya ahí se guíen un poco y lo trabajen. Entonces desaparecemos aquí y en este caso vamos a poner lo que son apellidos y nombres. Y luego nos dice que tenemos que realizar la suma de pagos, ¿no? Pero también tenemos aquí 1, 2. 1, 2 es estados. O, a ver, vamos a visualizar que es. Hay 1, 2, ya, es piso. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es seleccionar, ¿no? Entonces, como es piso, ya tenemos acá apellido, nombres es piso, ¿no? Piso. Pero piso lo tenemos no en suma, sino también lo tenemos en filas, ¿no? Aquí lo tenemos, pues estamos teniéndolo en columnas, aquí. Entonces primero tenemos que elegir el piso. No se olviden que seleccionamos aquí, subimos, ¿no?, para poder realizarlo. Hay que hacerlo otra vez para que quede claro ya, jóvenes. Entonces seleccionamos aquí porque no vaya a ser que hay aquí un problema. Entonces, para que ustedes lo trabajen, primero lo que hacen es colocar piso, ¿no? Pero no en suma de valores, sino en filas. Y luego colocamos lo que son los apellidos. Entonces ya nos queda de esta forma y luego lo más fácil, que es seleccionar el pago, y seleccionamos aquí para que hagan ese que estaba ahí, ¿no? Y ya está. Miren ustedes esa cosa sencilla, nada más para ustedes, para su tarea que puedan cumplir. Claro que ustedes tienen que hacer la práctica, la anterior, ¿no?, que yo les he hecho. También pueden hacerlo para practicar, ir sabiendo cómo funciona la tabla dinámica. Lo demás, jóvenes, es bien sencillo de poder realizarlo, de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Ahora yo aquí puedo filtrar, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir solamente de 1, acepto, ¿no? Entonces 720 con 120 que tenemos, y luego filtro otra vez. Como les digo, esto ya depende de ustedes cómo lo hagan, practiquen más que todo. Aceptar y ya está. ¿Cuántos? Dos personas que pertenecen al piso 2, ¿cuánto está sumando todo del piso 2? Acá 1320. No, solamente eso es la tarea que ustedes van a realizar.